¿Se me oye bien? Porque tengo la voz un poco tomada. Que me alegro de estar aquí, que da gusto ver la iglesia llena, los cambios que habéis hecho, está precioso. Y empezar esta Semana Santa con vosotros me hace ilusión. Normalmente yo vengo el primer domingo de mes, pero mira, hoy las circunstancias son otras y me alegro de poder compartir este día, que tradicionalmente llamamos Domingo de Ramos, no sé si lo conocéis así aquí, pero es el domingo que celebramos que Jesús llegó a Jerusalén y fue recibido por muchas multitudes con cánticos de Hosana, lo último que hemos cantado, Hosana, Hosana. Alguno pensará, entonces la lectura que ha hecho nuestra hermana, que tiene que ver con esto, parece como que no tenga nada que ver. Yo haré otra para que veáis por dónde quiero conectar, un hecho que yo creo que es de todos conocido, pero que a veces podemos dar por supuestas cosas que no son sencillas a veces. El ser humano no es sencillo de comprender, y no es sencillo comprender lo que pasó aquella semana en Jerusalén, porque el Mesías llegó, tal día como hoy, y al cabo de 5 días lo estaban crucificando, o al cabo de unos días. Por tanto, algo pasó. La misma multitud que pedía que les salvara ya, porque Hosana significa Hoshiana, salva ya, salva ahora, y querían ser salvados. Hoshi está en la raíz de Yeshua, de Yahvé salva, y querían ser salvados por él, creían que era el Mesías. Ese mismo, o no sé si todos eran los mismos, pero el mismo lugar, Jerusalén, donde él llegó en medio de esta gran ovación, estaba pidiéndole a Pilatos, crucifícale, crucifícale, crucifícale al cabo de unos días. Entonces, hay algo que no se entiende. Lo que pasó allí no es tan sencillo de entender. ¿Por qué las personas cambiamos tanto? Tal vez lo habéis visto en algún momento de vuestras vidas. Yo lo he visto. Gente que hoy estaba como encumbrada, ¿no? Y parecía que todo el mundo hablaba muy bien. Al cabo de unos días todo el mundo hablaba mal de la misma persona. Son cosas que el ser humano hace, y a partir de Jesús, muchos lo han llamado esto la condición del chivo expiatorio, porque Jesús fue un chivo expiatorio. Un chivo expiatorio funcionaba en la tradición de Israel de la manera más simple que os podéis imaginar, si habéis leído el Antiguo Testamento, que es coger a un chivo, coger a una cabra, poner el sumo sacerdote las manos en la cabeza de esa cabra y decir: todos los pecados del pueblo recaigan sobre ti, y luego matar a la cabra. Y de esta manera, en cierto modo, era como liberarte de esos pecados. ¿Qué pasa? Jesús, en cierto modo, es así, ¿no? Le toca pagar por todos esos pecados sin él haber cometido ningún pecado. Pero antes de meternos en este tema, y antes de conectarlo con la lectura del principio del libro de Esther, decir una cosa que yo creo que va a explicar un poco a algunos por qué he empezado pidiéndole esta lectura para ser leída aquí en público del libro de Esther. Mirad, el libro de Esther, los judíos no lo llaman libro, lo llaman rollo. Bueno, a todos los libros lo llaman rollo porque estaban enrollados y los abrían en la sinagoga, los desenrollaban, pero tiene unas connotaciones interesantes, porque si leéis Apocalipsis, eso de abrir un rollo significa de algún modo desvelar un misterio, quitar el sello que cierra aquello. Yo qué sé, imaginaos una carta muy importante que llegaba sellada con un lacre, un sello real, y no sabíamos lo que iba a poner, entonces alguien importante lo abría y lo leía y sabías el mensaje que te enviaban, ¿no? Y hay un mensaje muy importante en ese libro que es muy antiguo, tiene más de 2300 años, y ese mensaje sigue siendo vigente hoy. Hoy lo están leyendo todos los judíos del mundo, el libro de Esther. ¿Por qué? Porque este año para ellos tiene 13 lunas, con lo cual esta luna llena, la de hoy, para ellos es la luna llena del segundo mes de Adar. Eso es un poco lioso, pero para que lo entendáis, nosotros siempre tenemos 12 meses, todos los años 12 meses. Como mucho, el año bisiesto, que ha sido tiene un día más, que es febrero, que tiene el día 29, y con eso ya ajustamos lo que se llama el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, la traslación, con el ciclo del año, de manera que esas 6 horas más o menos que cada año hay de diferencia, se ajustan cada 4 años, poniendo un día más, y todo el mundo
ya todo le cuadra, el equinoccio que celebramos esta semana, el día 21 de primavera, igual día que noche, los solsticios, todo cuadra. Y todos tenemos tradiciones de culturas muy antiguas, seguro que las vuestras y las mías coinciden, de calendarios que son así. Pero el calendario judío no es así, es lunar. No funciona con el sol. Por eso la Pascua, yo cuando era pequeño, y a lo mejor os pasa a vosotros, siempre estás pensando, ¿este año cuándo será? Porque tú sabes qué día será la Navidad y qué día será San Joan en Ciudadela. Porque San Joan depende del solsticio, depende del sol. Y Navidad depende del solsticio, depende del sol, también del día más corto y del día más largo del año. Pero esta, como es una fiesta judía, no depende del sol. No cae siempre el 31 de marzo, el domingo de Resurrección. Lo hacemos caer en domingo. Pero lo que tenemos que mirar es la primera luna llena de primavera, que es hoy. El jueves empezó la primavera y hoy es la primera luna llena. Pero, curiosamente, los judíos, al poner este año 13 lunas, no están celebrando la Pascua. La celebrarán dentro de un mes, en la próxima luna llena. Ellos están celebrando Purim. Si habéis leído el libro de Esther, Purim significan suertes, y ellos celebran ahora, hoy, ayer por la noche lo empezaron, se disfrazan, hacen como un carnaval, parecido al carnaval de Occidente, y hacen su fiesta. Por lo tanto, estamos celebrando los cristianos la Pascua, en teoría judía, y los judíos están celebrando su Purim, su historia de Esther. Y entonces yo tengo una pregunta para vosotros. Si Jesús estuviera hoy aquí, ¿qué estaría celebrando hoy? ¿Purim o Pascua? No lo imaginéis como cristiano. Que estuviera aquí, no nos imaginéis a nosotros aquí, sino él en lo que hizo. Él en Jerusalén, con su pueblo, yendo a la sinagoga los sábados. Cuando hubiera llegado a esta luna llena, seguramente habría celebrado Purim, ¿no? Y luego, cuando hubieran celebrado dentro de un mes Pascua, Pesaj, hubiera celebrado con ellos. No pasa nada, simplemente quiero que veáis que esas cosas las permite el Señor para que veamos que nosotros bebemos de una cultura que no es la nuestra. No levantéis la mano los varones, pero si aquí tuviéramos que levantar la mano los varones que estamos circuncidados, yo no la levantaría. Y no creo que muchos la levantaseis, porque no somos judíos. Podemos leer su libro sagrado, sus libros sagrados, leer el libro de Esther, pero no somos judíos. Pero vamos a ver cómo vivió Jesús su Pascua. Vamos a leer un fragmento diferente del que hemos leído y luego vamos a ver cómo Dios ha querido que este año se fundan de alguna manera esas dos tradiciones. Dice que 6 días antes de la Pascua, ¿queréis que os diga la cita? Yo prefiero que me escuchéis, son muy pocos versículos. Luego os digo dónde está, si alguien lo quiere leer para que vea la diferencia de mi versión con la vuestra. Dice, 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania. Jesús no fue directamente a Jerusalén, fue a Betania. Jesús sabía que si iba a Jerusalén, iban a ir a por él. Jesús lo sabía perfectamente. Si Bin Laden hubiera ido a Nueva York en cualquier vuelo, después de la caída de las Torres Gemelas, hubieran ido por Bin Laden los americanos. Jesús era el más odiado en ese momento en Jerusalén. Todas las autoridades de Jerusalén querían cargarse a Jesús. Por lo tanto, él decide volver, decide ir a morir a Jerusalén, pero decide pasar primero 6 días antes de la Pascua por Betania. Llegó Jesús allí donde estaba Lázaro, a quien Jesús resucitó de entre los muertos. Y todos sabemos esa historia. Sabemos perfectamente que ese es uno de los milagros más increíbles de Jesús. De hecho, si conocéis bien el Nuevo Testamento, ya sabréis en qué evangelio estoy leyendo. No es Mateo, no es Marcos, no es Lucas, es el 4.º evangelio. Porque solo el 4.º evangelio cuenta la resurrección de Lázaro. Y sigo leyendo. Y le hicieron allí una cena. Marta servía. ¿Os suena esto de Marta servía? Sí, ¿verdad? Marta tiene otra hermana, ¿no? María. ¿Y María suele aparecer sirviendo o María más bien es, vamos a decirlo con cariño, la que no ayuda a Marta? A ver, no es que no ayude a Marta, es que según dijo Jesús, supo elegir. Si tú me das a elegir entre hacer lo que hago cada día, la comida, etc.,
y sentarme a los pies de Jesús, que lo voy a ver 2 días, oye, prefiero estar con Jesús, escuchar a Jesús. Y Jesús la defendió. Ella ha escogido lo mejor, la mejor parte, y nadie se la va a quitar. Aún ahora, después de más de 2000 años de ese hecho, seguimos recordando a María como la que escogió escuchar a Jesús. Pero Marta la servía, y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Esto yo os lo dejo ahí, no vamos a dedicar hoy tiempo, pero algún día a lo mejor lo retomaré. Es importante que Lázaro estuviera allí. No solo porque dice que estaba vivo, que ya lo sabíamos que lo había resucitado, sino porque hay ciertas tradiciones que se nos meten en la mente. Yo soy el primero, pero a mí me gusta, y yo ya me conocéis, me ha gustado ir una detrás de otra, mejor dicho, rompiendo mis esquemas mentales, mis tradiciones mentales, lo que me enseñaban mis padres, porque creo en la libertad que el Espíritu Santo nos da para estar abiertos a su enseñanza. Y a mí me educaron de una manera y yo no he seguido al pie de la letra lo que mi madre o mi padre pensaron que tenía que ser la forma de entender la fe. Y una de las imágenes que quité de mi cabeza fue la Última Cena de Leonardo da Vinci, que me encanta. Yo fui a Turín a verla y todo, ¿no? Jesús ahí en medio, sus discípulos alrededor de él. Y yo digo sus discípulos porque este texto habla de sus discípulos, pero probablemente alguno está diciendo, esto no es la Última Cena, y además aquellos no son discípulos, son apóstoles. Y ahí está el tema de los esquemas. Tenemos tendencia a pensar, solo con Jesús solo se sentaban los apóstoles, era una especie de cúpula, de poder, de jerarquía, el Mesías y sus 12 apóstoles, como si fuera Dios y sus 12 tribus, y ya está. Pero aquí está hablando de Marta que servía, María aún no ha dicho nada de ella, y Lázaro estaba con él, comiendo en esa cena, probablemente de Shabbat. Para los que les gustan estas cosas, hago un paréntesis. Shabbat, sábado, es muy antiguo este concepto, y uno de los pueblos, que es el pueblo de Jesús, que es el pueblo judío, que más ha valorado este día de reposo, o el pueblo que más ha valorado, no ha sido el cristiano, precisamente ha sido el judío. Nosotros lo hemos cambiado con todo el derecho del mundo, al primer día de la semana, cuando los cristianos de las primitivas comunidades se reunían a partir del pan y el vino en recuerdo de la resurrección, de la tumba vacía, que es nuestra canción, pero el Shabbat está ahí, seguimos diciendo sábado, Shabbat, seguimos teniendo un día que es el día de reposo, está ahí, por algún motivo se mantiene ese día. Y ellos estaban celebrando esa cena de Shabbat seguramente. Entonces María, sí que aparece María, a ver qué hace hoy, en este caso, habiendo traído una libra de perfume de nardo puro de mucho valor, ungió los pies de Jesús y los limpió con sus cabellos. Vosotros y yo no somos conscientes del impacto de esta escena. Si alguien lo es, alabado sea Dios, pero creo que no somos conscientes, porque eso es de mucho impacto. Hacer esto no es cualquier cosa. Habría que meterse ahí. Yo voy a intentar hacer una pincelada. El perfume de nardo huele tremendamente bien, entonces llenaría aquella sala donde estaban cenando del olor de ese perfume. El valor de derramarlo y esa cantidad que dice una libra de perfume es como, por decir así, es un gran derroche, podríamos decirlo así, un gran derroche a los pies de Jesús. Y ella ni siquiera hizo, pues como el lavatorio de los pies, no hizo un ritual de higiene, de lavar los pies, secarlos con una toalla, tal, sino que cogió sus propios cabellos para limpiarlos. Y si tenéis como yo la costumbre de ver cada día en el trabajo alumnas que vienen de la cultura de taparse el pelo, de cubrirse el pelo, que también es la cultura de Israel, son culturas semitas, entenderéis lo que puede significar para estas mujeres, no solo que te vean el pelo, que normalmente está tapado, sino que uses el pelo como toalla. Pero se nos escapa todo este tema de este gran derroche, de ese perfume tan caro, todo este tema de secarlo con sus cabellos. Intentad poneros en situación, era como, pero, ¿qué haces, María? ¿Qué haces? ¿Te has vuelto loca o qué pasa?
Y sigue diciendo, y la casa se llenó con el olor del perfume. Pero uno de sus discípulos, insisto en la palabra discípulos, Judas Iscariote, el que estaba por entregarle, o sea que sí que estamos cerca de la última cena, porque ya estaba pensando en entregar a Jesús, saltó y dijo, ¿pero por qué no fue ese perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? 300 no es casual que diga 300 denarios. Si habéis recordado alguna vez esta palabra denario aparecer en alguna parábola de Jesús, veréis que se podía utilizar como pago a un jornal de un día de trabajo. Por lo tanto, pensad en un trabajo de hoy en día, lo que puede ganar una persona trabajando 8 horas, vamos a poner que cobre a 10 euros la hora y que gane 80 euros después de 10 horas, de 8 horas, perdón, 10 horas, 10 euros por hora, 8 horas, 80 euros por 300 días. ¿Quién es bueno en matemáticas? ¿Son 2.400? ¿300 días o son 24.000? 24.000 es mucho dinero, ¿no? 24.000 euros valía el perfume, entendemos, ¿no? Estamos hablando de derroche, ¿no? ¿Alguien tiene en su casa un perfume de 24.000 euros? Porque yo, cuando me clavan 50 euros, ya me parece que me están clavando, y lo haces una vez en la vida por un regalo, bueno, 50 euros, vale, espero que le dure todo el año, por Navidad, pero 24.000 euros por un perfume es bastante serio, ¿no? Y sigue diciendo podríamos, ¿por qué no fue vendido? Hombre, con 24.000 euros puedes ayudar a bastantes pobres, creo yo, ¿no? ¿Por qué no lo hemos vendido por 24.000 euros y se lo hemos dado a los pobres? Sinceramente, si solo supiésemos este texto hasta aquí y nos parásemos aquí, podríamos tener una buena imagen de Judas Iscariote, ¿o no? ¿De acuerdo que dice que iba a entregar a Jesús? Pero, visto lo visto, es un poco un Robin Hood, ¿no? Coge el dinero de los ricos, esta mujer que es capaz de gastarse 24.000 euros en un perfume para dárselo a los pobres. Pues muy bien, Judas Iscariote, bien pensado, podríamos pensar. Pero fíjate cómo sigue el texto. Dice, pero dijo esto, ¿alguien ya lo está diciendo por ahí? No porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón. A ver, Judas. ¿Cuántos hijos, primos, amigos tenéis que se llaman Judas? Judas muy bien no cae. O sea, conocemos gente que tiene muchos nombres bíblicos, pero no vas a las iglesias y decir, ¿hay algún Judas? Y te levantan 20 la mano. Yo me llamo Judas. No, porque Judas, por si teníamos alguna duda, es este individuo que dice que era un ladrón y que sigo leyendo, teniendo la bolsa a su cargo, sustraía de lo que se echaba en ella. O sea, vamos a decir, él tenía el control de las finanzas del grupo de discípulos y, bueno, él decía, echad aquí, que se lo daremos a los pobres, pero no se sabía muy bien si se lo daba todo a los pobres. Ya estoy acabando. Jesús ha hablado en esta cena. Jesús, 6 días antes de la Pascua, llega a Betania, pasa todo esto, perfume, aroma, le secan los pies con los cabellos, Judas se escandaliza y Jesús no dice nada. Jesús sí que dice cosas. Lo que a veces a Jesús no le hacemos mucho caso. Nos gusta más, y lo digo con todo mi respeto, poner a Jesús ahí en un pedestal, nos gusta eso más que escucharle. Porque claro, si Jesús te está diciendo que algo deberías hacerlo de otra manera, pues piensas, ¿qué? ¿Alguien ha dicho algo? Yo no he oído nada. Y sigues a la tuya. Y te dicen, ¿tú eres cristiano? Sí, Jesús, alabado sea su nombre y tal. Pero Jesús dijo, muchos de mi pueblo me honran con los labios, pero su corazón está lejos de mí. No sé si he estropeado el micro. Porque, ¿qué dijo Jesús? Porque son hipócritas.
Porque una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que realmente hacen. Una cosa es lo que decimos, otra cosa es lo que realmente hacemos. Una cosa es decir que lo quieres dar ese dinero a los pobres, otra cosa es que tú quieras ese dinero controlarlo tú. No es lo mismo. Una cosa es que alguien pretenda que Dios, que tal, que Jesús en su vida tal, y otra cosa es que luego actúe como Dios quiere que actúe. Porque dice Jesús en el texto del Sermón de la Montaña, lo hago paráfrasis, algo así como, aquel día yo os diré, apartaos de mí, no os conozco, y muchos me dirán, pero si en tu nombre profetizamos, y en tu nombre hicimos milagros, y en tu nombre patatín y patatán, eso no lo dice el texto, eso lo digo yo, lo de patatín y patatán, y luego dice Jesús, pero yo os diré, no os conozco porque no hicisteis la voluntad de mi Padre. O sea, tú puedes decir que vienes aquí, yo, por ejemplo, que predico, pero luego a lo mejor no hago la voluntad de Dios. O que he orado por alguien, o habéis orado por alguien, ha ocurrido un milagro, de acuerdo, Dios tiene todo el poder y la misericordia para obrar el milagro que Él quiera en la persona, probablemente, que ve que lo necesita, como la mujer hemorroísa que ni siquiera abrió la boca, solo se acercó a tocarle a escondidas entre la multitud el borde de su manto, y puede ocurrir un milagro, pero a lo mejor el que dice que ha hecho el milagro, que ya atribuirse un milagro a alguien y no darle el mérito a Dios ya es un poco sospechoso. Pero bueno, si esa persona se acerca un día a Jesús y Jesús le dice, apártate de mí, porque tú no hiciste la voluntad de mi Padre, a lo mejor se sorprenderá. Y entonces sigo leyendo. Jesús dice, déjala. Yo voy a añadir, déjala tranquila, por favor, Judas. No seas de meter el dedo en el ojo a la gente. O sea, está aquí, yo me la imagino triste, llorando. En otros lugares paralelos dice que lloraba y con sus lágrimas estaba lavando de los pies a Jesús. Cosa que otros no hicieron cuando lo recibieron en su casa, que le acusaba a un tal Simón el leproso de no haber lavado los pies al entrar a su casa. Esa mujer probablemente está allí triste, está ungiéndole porque sabe que va a morir, que ha ido a Betania y va a ir a Jerusalén y lo van a matar y lo quiere ungir, porque la tradición judía unge con perfume el cuerpo del ser querido que ha muerto para que no huela, para que huela bien, porque un cadáver en un lugar tan cálido como Israel pronto huele a corrupción. Y dice Jesús, déjala, déjala. Para el día de mi sepultura había guardado este perfume. O sea, está diciendo, si tenía guardado un perfume de 24.000 euros para el día de mi sepultura y ahora no me están enterrando, pero lo está usando, es que probablemente ha tenido una revelación de Dios y sabe que el día que me entierren no tendrá tiempo de ungirme. Y lo está haciendo ahora. Se está adelantando 6 días a Pesaj, a Pascua, porque sabe que el día que corriendo me bajen de la cruz y me lleven a la tumba excavada de José de Arimatea, no va a tener tiempo de ungir mi cuerpo. Y Jesús lo sabe. Sabe el futuro de cada uno de nosotros. Y le dice a Judas, déjala, para el día de mi sepultura había guardado esto, porque a los pobres, y por desgracia es verdad lo que va a decir Jesús ahora, siempre los tendremos entre nosotros. Siempre los tendréis entre vosotros. Pero a mí, no siempre me entendéis. ¿Cuántas veces una mujer ha podido ungir con perfume a Jesús de Nazaret? Una vez. ¿Cuántos pobres hay en el mundo a los que deberíamos estar ayudando, por cierto? Pues que no, ya no hay pobres en el mundo. Cada vez más, efectivamente. Dejo aquí este texto y ahora contesto a la pregunta que alguno de vosotros se puede haber hecho. ¿Por qué leer el principio del libro de Esther cuando yo iba a hablar de esto que ocurrió 6 días antes de la Pascua del año en que Jesús fue crucificado?
porque me interesan mucho las dos protagonistas. Las dos tardan en aparecer. Una se llama María, la llamamos María de Betania, o María la hermana de Marta, o María la hermana de Marta y de Lázaro, llamadla como queráis. Y la otra llamamos Esther, o la reina Esther, o Hadasa, o Adasa, o Esther Adasa, como la queráis llamar. Y las dos tienen algo en común. Fácil, lo que todo el mundo habéis pensado. Las dos son mujeres. Y como mujeres tienen algo en común, que no solamente Judas puede despreciar a María en Betania, en su propia casa, donde su propia hermana está sirviendo la cena, y su propio hermano, en cierto modo, está recibiendo el homenaje de haber resucitado después de estar 4 días enterrado, sino que encima Judas se cree con el derecho de juzgarla y decir que lo que ella está haciendo allí está mal hecho, porque desprecia a los pobres y derrocha el dinero del perfume. Y si habéis leído bien o habéis escuchado bien la lectura, el rey Jerjes, yo lo voy a decir como lo dicen las películas de hoy en día, Jerjes. ¿Quién no ha visto una película con Jerjes? 300. Jerjes, que no sé qué actor es ese, me parece venido de otro planeta con todas sus joyas. ¿Sabéis de qué película hablo? Miguel, ¿has visto 300? ¿Te acuerdas de Jerjes, el rey de Persia? Vaya tipazo, ¿no? Vaya tipo. Pues este Jerjes, es este Asuero que dice aquí, que no solamente reinaba en 127 provincias, es que si lo mirásemos a día de hoy, entre la India y Etiopía, que era su imperio, podríamos hablar de más de 12 o 13 o 14 países. Estamos hablando de Egipto, Etiopía, Libia, Israel y Palestina, si queréis, Líbano, Siria, Turquía, Irak, Armenia, Irán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Afganistán, Pakistán. Era mucho más grande de lo que nosotros podemos ni siquiera imaginar. Y era anterior a Roma, al Imperio Romano, y anterior al Imperio Español, y anterior al Imperio Británico. Y quiso hacer algo parecido a lo que hizo Hitler en el Tercer Reich. No os voy a leer todo el libro, pero que quiera que lo lea, vale la pena la historia. Quiso exterminar a los judíos. Porque a un tal Amán se le metió en la cabeza que un tal Mardoqueo, un Mordejai, si habéis visto películas de Israel, pues había que cargárselo porque no se arrodillaba delante de Amán cuando Amán pasaba con decoraciones por Susa, la capital de Persia. Pero a ver, no metamos tanta historia. ¿De quién va a hablar esa historia? De Esther. Pero Esther no ha salido. Esther es una pobre, desgraciada y huérfana israelita extranjera en una gran nación, lejos de su tierra. Porque los judíos han sido generaciones antes deportados de Israel. Y esta mujer no va a aparecer aún, como María ha tardado en aparecer. ¿Y sabéis por qué? Porque aún no ha llegado el momento en que tiene que aparecer. Porque antes debemos hablar de otra mujer, Vasti, la reina Vasti. También tienen en común con María y con Esther, que son mujeres. Y otra cosa tienen en común, ya nos vamos acercando. ¿Quién lo ve? ¿Quién lo ha visto? Esta Vasti era la reina, dice, de Persia. Pero habéis oído que celebraba uno una fiesta y ella celebraba al mismo tiempo una fiesta con las mujeres. Queda muy bonito, la Biblia tiene tendencia a los traductores a traducir las cosas para que no nos resulten demasiado duras y desagradables. Pero esa casa de las mujeres, ¿sabéis cómo lo llamamos nosotros? Harén, o serrallo, o no sé cómo lo llamáis en otros lugares. El rey de Persia tenía como mínimo una mujer para cada noche del año, como los grandes sultanes posteriores. Y ese harén era un lugar terrorífico.
era un lugar donde se daba continuamente el fatricidio. ¿Sabéis lo que es el fatricidio? Matar a un hermano. Fatre, confraternizar, quiere decir encontrarte con los hermanos. Fatricida, igual que un homicida es el que mata a un igual, o un uxoricida es el que mata a su mujer, el suicida que se mata a sí mismo, el fatricida mata a su hermano. En esos harenes, claro, el rey iba acostándose con una y otra mujer de su harén y iba dejando, cuando estaban fértiles, a una y a otra embarazadas. Y claro, entre todos sus hijos, que podían tener cientos de hijos, tenía que venir el heredero. Con lo cual, ¿qué hacían entre ellos? Se mataban. Y había una ley que daba derecho a matar a tu hermano para heredar tú. Leyes que tiene la gente. Y entonces, así iban las cosas. Él era hijo de Darío, ahora no recuerdo si Darío era el abuelo o Ciro el padre o al revés, siempre me confundo con estos dos. Pero Darío y Ciro no suenan de la Biblia. Son personajes muy importantes que acabaron con el imperio de Babilonia, el de Nabucodonosor, el que había destruido Jerusalén por primera vez, el templo de Salomón, y ahora estaban dominando los medo-persas, que esto de Media suena como al principio cuando empiezas a leer y dices, ¿Media qué? ¿Media naranja? Media es un país, es un pueblo, pero también están los partos, los medos, los persas, por eso cuando en Pentecostés dice, y había entre ellos, y oían hablar en su propia lengua en Pentecostés, y había partos, elamitas, venidos de todas partes, etc. Vale. Entonces tenemos ahí un montón de naciones haciendo una fiesta, un harén haciendo una fiesta aparte, y de repente el último día de la fiesta, que duró no sé cuántos días, borracho ya totalmente, este Jerjes o este rey Asuero, dice, ahora voy a fardar de la más guapa de mi harén, que es Basti. Traedla aquí, que vamos a hacer Miss Persia. Porque no sé si os pasa a vosotros cuando veis un Miss algo, Miss España, Miss Europa, Miss Universo, Miss América, Miss el país que queráis, que ves ahí babeando a unos cuantos babosos tipo Donald Trump y dices, a ver, ¿esto qué es? A ver, ¿qué es esto? ¿Qué estáis haciendo? No sé qué pensáis vosotros, lo dejo para vuestra consideración, pero es bastante penoso, ¿o no? Hace poco se celebraba un programa en España dedicado a una Miss España que llegó a ser Miss Universo, que dijo no a un montón de explotación, poned puntos suspensivos ahí lo que queráis, y no quiso ser explotada. ¿Qué pasa? Que ahí lo que tenemos es un rey que quiere hacer eso, traer a su mujer más guapa del harén y una mujer lo bastante valiente, pues no estamos hablando de una mujer de hoy, del siglo XXI, estamos hablando de una mujer de hace 24 siglos. Decir, no voy, no quiero ir ahí en medio de 200 o 2000 borrachos babeando porque qué guapa soy, no me da la gana de exhibirme delante de todos estos borrachos. Y me parece muy bien. Pero le pareció bien al rey. ¿Y qué hizo? Hizo llamar a los nombres aquellos tan raros que has tenido que leer, los reunió y hicieron un edicto que dijera que en todas partes se tradujera a todas las lenguas, desde la de Etiopía hasta la de la India, que llegaba hasta la India, su reino, que me he quedado en Afganistán y Pakistán y tenía que haber llegado hasta la India, y hasta Bangladesh tal vez. Y dijo, en todas las lenguas, en todas las escrituras posibles, escriban cuneiforme, jeroglíficos egipcios, da igual, que quede muy claro que, ¿alguien se ha quedado con la idea? ¿Cuál? Que el hombre es el rey de la casa. Pregunto, ¿cuántas pensáis, mujeres, levantad la mano, cuántas pensáis que el hombre es el cabeza de familia y el rey de la casa? Mujeres, Miguel Ángel. Que estás ahí atrás, pero yo te debato. ¿Cuántas mujeres pensáis que el hombre es el rey de la casa? Sed sinceras, levantad la mano. 1, 2, solo 2. Puedo aplaudir. Lo siento, no os sintáis mal. Es lo que se nos ha enseñado. Se nos ha enseñado eso, pero yo me pregunto, ¿es eso lo que enseña Jesús?
Jesús le dice a Judas, ¿qué razón tienes? Esta mujer, qué mal lo ha hecho, qué manera de tirar el dinero. Mujer tenía que ser. ¿Eso es lo que dijo Jesús? Pero yo he oído a más de uno hablar así, ¿eh? No sé vosotras. Yo he oído a más de uno conduciendo, mujer tenía que ser. Y acaba de pasar por tu izquierda con la moto, por poco lo matas, y luego ve a una que se para en el semáforo en rojo y dice, mujer tenía que ser. Eso pasa a día de hoy. ¿Qué pasa? Que Jesús no es así. Por eso la Biblia contiene el libro de Esther. Y por eso la Biblia contiene lo que hizo María en Betania, ungiendo y gastándose 24.000 euros de hoy en ungir a Jesús para su sepultura. Porque la Biblia quiere que veamos cosas, y lo digo yo, que soy varón, que soy hombre, que los hombres no quieren que veamos. Porque es un privilegio nacer hombre. Y no quieres perder tus privilegios. Cuando yo le pregunto a mis alumnos, cada año lo hago, creo que os lo dije, el 8 cada año les digo, levantad la mano, lo voy a probar aquí. Solo puede levantar las manos las mujeres, acuérdate, Miguel Ángel. ¿Cuántas de aquí, si no fueseis cristianas, fueseis budistas y pensaseis que existe la reencarnación, elegiríais reencarnaros mejor en hombre que no en mujer? Levantad la mano. Imaginaos, ahora levantad la mano si dijeras, mira, yo ya no soy cristiana, por un momento, es un juego. Voy a reencarnarme, puedo elegir la reencarnación y puedo elegir si ser hombre o mujer. Voy a elegir reencarnarme en hombre. ¿Quién levanta la mano? Muchas de mis alumnas levantan la mano, como Lucy, muchas de mis alumnas. Y cuando lo preguntas a los hombres, todos quieren reencarnarse otra vez en hombre. Os hace gracia, ¿no? Como que van a perder los privilegios, ¿no? Aunque solo sea por no tener la regla. Me decía una vez una alumna, aunque sea por no tener la regla, yo quiero ser hombre la próxima vez. ¿Qué pasa? Que esto es así. Esto de que el hombre gobierne en su casa no es un invento de la Biblia. Estaba ya ahí. Y si no, mirad todas las culturas, desde la India, desde las que queráis. En la India, ¿sabéis lo que hacían cuando un hombre moría? La viuda se metía, porque ahí no los entierran, los queman en piras funerarias, y la mujer se metía viva, a ser quemada viva, porque no podía quedar viuda, porque viuda y sin marido tenía que ser prostituta. Y la que no tenía el valor suficiente para meterse en la pira funeraria, o sea, en la hoguera, y quemarse viva, la afeitaban la cabeza, la llevaban a una casa, llamado harén, llamado burdel, llamado como queráis, y toda la vida era explotada por los brahmanes, los grandes, la gran casta descendiente de Brahma, los grandes importantes de la India. Iban a esas casas a aprovecharse de las viudas de otros y les dejaban algunas monedas para que subsistieran. ¿Qué pasa? La mujer ha sido siempre, en todas las culturas, y se ve aquí, la que ha sufrido más. Pero yo lo digo por lo que dice Génesis, que ya volveremos, que no lo he dejado pendiente ahí, abandonado. No lo digo solo por el dolor del parto ni por la menstruación, no. Lo digo por las culturas que han tratado a las mujeres como las han tratado. Pero ya estoy acabando. Jesús, ¿cómo las trataba? Con amor. Con amor. Jesús, ¿cómo trató a María? Con amor. De hecho, en uno de estos paralelos, el que está ahí todo ofendido, este hombre, ¿cómo va a ser profeta? Si supiera quién es la mujer que está lavándole los pies y secándoselos con sus cabellos, si supiera quién es, de ahí hemos deducido que era prostituta, no sé cuántas cosas más, que no las dice. Ningún texto dice eso. No lo dice. Pero ya los hombres nos hemos inventado cualquier cosa sobre ella. Para mí era como Basti, simplemente una mujer que tenía las ideas claras y no tenía miedo a decir que no quería aparecer delante de los borrachos. Y ya está. Costara lo que costara, que le costó la muerte a Basti. Pues ¿qué hizo Jesús? Dijo que lo había hecho para su sepultura. No le pareció mal ese derroche. La entendió perfectamente a esa mujer.
Entendió que era la única en ese momento y en ese día que estaba entendiendo de verdad lo que iba a pasar, que él iba a morir en Jerusalén, que no iba a ser el Mesías que muchos esperaban en Jerusalén, que iba a expulsar a los romanos, que iba a hacer como David con los jebuseos, y iba a coger Jerusalén y se iba a poner ahí él de rey de Jerusalén. No era ese Mesías Jesús. No lo era, ni lo es. Jesús es otra forma de entender el mesianismo. Es el Mesías, claro que lo es, pero no es Mesías como llamaban Mesías los israelitas a Ben Gurión y como algunos pensaban que Netanyahu es el Mesías. Perdona, pero ¿os imagináis algunos imagináis a Jesús haciendo lo que está haciendo Netanyahu ahora? Sinceramente, yo no. ¿Algunos imagináis a Jesús diciéndole a una mujer, porque es samaritana, ¿qué haces aquí? Yo estaba aquí en el pozo, aléjate que yo soy el Mesías. Ya vendrás a otra hora a buscar agua. No, Jesús habló con ella. No le retiró la palabra ni por ser mujer, ni por ser samaritana. Es más, le dijo cosas preciosas que están en este evangelio y que aún recordamos como que si tú me pides agua, yo te daré a beber un agua con la que nunca más volverás a tener sed. Eso se lo dijo a una mujer, a solas, y además samaritana. Y ya acabo. ¿Por qué esta conexión? Porque yo me propuse aquí públicamente con todos o muchos de vosotros como testigos, y se lo dediqué a Antonia, dedicarle lo que me quedaba de tiempo de predicador a este tema tan mal interpretado en la Biblia, que es el tema de la mujer en la Biblia. Y una de las mayores malas interpretaciones es considerar a las mujeres con el prisma de los que aconsejaron a Jerjes o a Suero, que tradujera a todas las lenguas, que los hombres estuvieran por encima de las mujeres. Porque lo que decía Génesis es que cuando creó a Adán, lo creó varón y mujer. A la vez, varón y mujer, que lo creó. Y cuando luego en el siguiente relato dice que lo dividió, él dijo, mira, está enfrente de mí, cara a cara conmigo, es hueso de mis huesos, carne de mi carne, es igual a mí. ¿Quién hay más igual a mí que mi esposa? Nadie en el mundo. No hay nadie en el mundo más igual a mí que ella. Pensadlo bien. Que me conozca como me conoce ella. Que me plante cara cuando me ha de plantar cara. Por ejemplo, educando a nuestras hijas. Tú vas ahí en plan, porque lo digo yo que soy el padre. A lo mejor te dice, a ver, de acuerdo, tú eres el padre. Pero no tienes razón. Ahora mismo, lo que la niña está diciendo tiene toda la razón del mundo. ¿Nunca os ha pasado? Ahora podéis levantar la mano a los hombres. ¿A quién nos ha pasado que nos han confrontado y ellas tenían razón? Os voy a decir una cosa. Yo lo digo muchas veces. Mira, qué bueno. Ha estado muy bien. Gracias. La mano de ella antes, la mano de él ahora. Muy bien. Fijaos. A mí me ha pasado muchas veces que le he dicho al cabo de un malentendido, cuando ya nos habíamos arreglado, porque los buenos matrimonios, y no es porque quiera decir que el mío es buenísimo, que yo creo que lo es, pero a lo mejor tiene defectos. No son los matrimonios que no tienen conflictos ni desavenencias, son los que no llegan a irse a dormir sin haberlo resuelto. Esos son los buenos. Porque aquellos que nunca tienen conflictos, a lo mejor es porque uno de los dos ha dicho, ya no digo nada más, y ha decidido aguantar lo que le echan. Y entonces ya no hay conflicto. Está totalmente aniquilado o aniquilada. Pero si puedes hablar, yo le digo a veces a Gloria, digo, claro, yo no lo pensé bien cuando me casé con una psicóloga, porque lo de la guerra psicológica es un arma de destrucción masiva. Y al final, claro, aquí al final yo tengo siempre las de perder. Pero me alegro. Primero porque me he ahorrado miles de euros en psicólogos y segundo porque además he madurado, he aprendido mucho. Porque Jesús quería que aprendiésemos.
Jesús quería que tuviésemos una ayuda idónea en el sentido de que fuera igual a nosotros, capaz de confrontarnos, de abrirnos los ojos y decirnos, si estás borracho, no me vayas pidiendo que haga la tonta delante de tus amigos. No te emborraches, que es mucho mejor. Si quieres acusarme de algo porque lo que tú quieres es la pasta para vete a saber qué, no me digas que es que yo derrocho el dinero y no pienso en los pobres, porque a lo mejor estoy pensando en quien tengo que pensar, en el Señor. Y quiero acabar con una oración, pero antes quiero dejar un poquito de silencio, un minuto de silencio dedicado a la memoria de Basti, que murió por no querer ir a una reunión de borrachos a exhibirse públicamente, por Esther, que se jugó la vida delante de ese mismo rey, un tiempo después, cuando ella había sido elegida la mejor del harén, la principal, la más guapa, se jugó la vida porque dijo, si he de morir, moriré, pero si he de vivir, todo mi pueblo vivirá, gracias a mí. Eso es lo que dijo Esther. Quiero que penséis en Basti, quiero que penséis en Esther, quiero que penséis en María de Betania y en vosotras mismas, si sois mujeres, o en vuestra esposa, si estáis casados, o en vuestra novia, si tenéis novia, o en vuestra amiga, si aún no es vuestra novia, o en quien vosotros queráis, pero que sea mujer. Pensad en ella un momento, que luego vamos a orar. Señor, cada uno de nosotros aquí presentes sabe en quién ha pensado. Yo he pensado mucho en estos días en Basti, en María de Betania. He pensado en mi madre, que ya hace 3 años que la perdí. He pensado en mis 2 hermanas. He pensado en Gloria, he pensado en mis 2 hijas, en mis 2 nietas, en tantas y tantas hermanas de la Iglesia que he tenido el privilegio de conocer, de tratar, de amar, como se ama a una hermana, como se ama a una madre, como se ama a una hija. Porque tú has transformado mi corazón y espero que hayas transformado el corazón de todos los aquí presentes para no creernos que estamos por encima de nadie, para no creernos que debemos juzgar a nadie, porque los que creyeron que te juzgaban a ti, que eras digno de morir torturado por aquel suplicio romano que llamamos crucifixión, se equivocaron. Hicieron lo que estaba escrito que iba a pasar. Hicieron lo que probablemente tenía que ser, tenía que pasar para nosotros poder recibir el perdón de nuestros pecados. Pero no queremos parecernos a ellos. Yo no quiero parecerme al rey de Persia, ni a sus letrados, ni a todos los que en todo su imperio de Etiopía a la India llegaron a la conclusión de que ellos debían mantener el dominio sobre sus esposas. No quiero parecerme a esos, quiero parecerme a ti. Quiero que nos parezcamos a ti, Señor. Y eso implica dejar atrás muchas cosas, muchos privilegios, muchas tonterías, muchas cosas que hacemos mal simplemente porque nos han educado seguramente así. Por eso te pido en esta hora, Señor, que no solamente hoy, que es Domingo de Ramos, y recordamos a Jesús dispuesto a morir allí, por cada uno de nosotros. Que no solo le recordemos a Él, sino que recordemos a Marta sirviendo la cena, a María ungiéndole para su sepultura, a su madre, a la mujer de Cleofás, al pie de su cruz, a las mujeres que fueron el primer día de la semana a llevar más perfume a esa tumba vacía, sin saber que iba a estar vacía, a esas que se encontraron con ángeles que les decían que por qué estaban buscando entre los muertos a aquel que está vivo, porque todas ellas eran mujeres. Porque tú te mostraste antes a María Magdalena que a ningún otro ser humano. Porque tú, Señor, has tenido a bien escogernos, seamos hombres o seamos mujeres, porque en ti, Señor,
No hay ni esclavo ni libre, ni judío ni griego, ni hombre ni mujer, porque todos somos uno, en ti, Señor Jesús. Amén.